Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto. John Sutcliffe, Héctor Huerta, Ricardo Tuca Ferretti, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Muchos temas que platicar y una, pues, grata sorpresa, ¿no? Resulta que Javier Aguirre está nominado para el premio The Best al mejor técnico del año. Premio que otorga la FIFA, el mejor técnico del año. Aparece Luis Enrique, aparecen otros técnicos de alto calibre. El del Chelsea, Maresca, que ganó el Mundial de Clubes, claro. ¿Quién es el incongruente en esto? ¿La FIFA o nosotros? ¿Nosotros por qué? Porque nosotros lo hemos criticado con todo. Que en el fútbol, que juega la selección, que no nos gusta, no tiene profundidad, no tiene llegada, el centro delantero esto. Pero puede ser que es la que más vende playeras, la que más cuestan sus derechos de transmisión en Estados Unidos para el que Mundial. nominen a la selección o a la industria que está alrededor de la selección. Por esto digo, ¿quién es incongruente? Sí. Con CACAF, Copa Oro, si ahora resulta que ganar la Copa Oro te ponen en la terna para el técnico. Esto es de Bueno, risa. pero es la primera vez en la historia que un mexicano aparece ahí. Entonces, ¿sí lo festejamos o no lo festejamos? No, bueno, es la primera vez que aparece, que lo merezca, que tenga alguna posibilidad, es otro rollo. Sabemos que es parte nomás de poner muchos nombres. Él no tiene ni la mínima posibilidad de ganar esto, ni la mínima. Bueno. O sea, junto a un campeón de Champions, junto a un campeón del Mundial de Clubes, que la FIFA organizó, que le costó, que invirtió ahora en un Mundial por primera vez, no sacó, sino metió. Yo creo que la FIFA, lo del Chelsea, Maresca, muchas posibilidades. Ahora, Luis Enrique es campeón de la Champions. Ahora, por nominarlo tenemos que aplaudir. Sí, claro, ahí Esto está, en sí. la terna, es histórico, ¿no? O sea, Nunca no había habido un podemos, como mexicano tú ahí. mencionas, o sea, primera vez. Sí, Ahora, pero- yo lo que veo es de repente, pues, ¿quién está equivocado? Si nosotros o la FIFA, porque la verdad, lo que ha hecho con la selección mexicana, para mí todavía falta muchísimo Sí, claro. para hacer algo en el Mundial. Lo que ha jugado la selección, No. tal vez contra Estados Unidos en la final, medio pintó. Yo lo veo así, Tuca, le quita credibilidad al premio, para mí. Es decir, Que de por sí mucha no es que tenga, ¿verdad? pero ese premio como que no, es decir, lo ves y dices, hay más intereses, van a organizar la Copa del Mundo, es la selección, porque Le da visibilidad. los derechos más caros que cobra FIFA en el mundo a cada mundial son los en español en Estados Unidos que tiene Telemundo por la selección mexicana. Eso es increíble, ¿no? Es el único evento en Estados Unidos que cuesta el triple los derechos en español que en inglés que paga Fox. Entonces esto es el resultado del big business que es la selección mexicana. Pero yo creo que es una falta de respeto para otros técnicos que han hecho un mejor trabajo, ¿no? Yo lo veo así. A ver, vamos a repasar los que están nominados. Javier Aguirre por parte de la selección mexicana, Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, Luis Enrique, que creo que es el que finalmente lo va a ganar, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez, que ha hecho un buen trabajo con la selección de Portugal, y Arne Slot, el técnico Campeón también de la Liverpool. Nation League De Nation Europea, League, ¿verdad? sí, de También. acuerdo. Roberto Martínez. A ver, Héctor, tú me conoces muy bien. Sí, muy bien, te conozco. Muy bien. Y sabes que a mí me gusta siempre celebrar y apoyar al mexicano, Sí, sí, siempre. sí, sí, y sí, cuando van y me dicen porrista, sí, soy porrista. No me importa, porque yo creo que entre nosotros los mexicanos tenemos que apoyarnos, arroparnos, sentirnos orgullosos. Tampoco es que hagamos demasiadas cosas a esos altos niveles como para darnos el lujo de a veces sí y a veces no. Entonces, por un lado, yo estoy, bueno, qué padre que haya un mexicano, Sí. ¿no? Eso está muy bien. Sí. Pero cuando tú ves a los demás candidatos, con todo el respeto, pues ¿qué ganó este año Javier Aguirre? Es una como falta para de recibir? respeto ganó la para los Copa Oro. otros técnicos. O sea, cualquiera que Ganó gane la Copa Oro y ya. la Nation League, que es un torneo que han impulsado mucho en las confederaciones, ¿no? En todas las confederaciones está. ¿El Jimmy Lozano no ganó también una Copa Oro? Ganó Copa Oro, Y a él no lo ganó nombraron. Nation League. Ah, entonces... Yo voy Aguirre más sí por ganó. lo que dice John. El Mundial es en México, Claro, para empezar. visibilidad, te da visibilidad. Sí. ¿No es más importante la Copa América, por ejemplo? Mucho más, mucho. ¿Está ahí el técnico? No. Pero no hubo Copa América ahora. ¿o sí No, hubo bueno, Copa pero América? todavía dices de la última Copa América, dice de ciertos No, premios. Pero es que es del año. Es del año. Es del año. Es del año en curso. Entonces, a mí Ahora, se me hace Por ejemplo, premio de Arteta que plastilina. ganó. Arteta que ganó importante. O sea, Liverpool, Pero ganó todavía hace Liverpool, falta sí. decidir la Libertadores. Sí, esa ¿Sabes qué te dice esto?
lo importante que es para FIFA El negocio de México. que México ande bien. No, claro. Porque El están negocio haciendo lo imposible para positivismo, hay que vender. Porque no te lo dicen, pero en la federación están sumamente preocupados. ¿Por qué? Por la selección. ¿Tú crees que Aguirre no está preocupado, que no tiene suficiente materia prima para hacer la lista final? Eso es una realidad. O sea, la gente internamente se da cuenta. Tuca, tú lo viviste, cómo es esa parte otra cosa es que salgas a dar una conferencia y otra cosa es lo que la gente dice, hijo, las cosas no se ven que estén muy bien, ¿no? Por eso ahorita les voy a platicar por qué creo que Memo Ochoa no solamente va a ser convocado, puede ser titular del Mundial, ¿eh? Ahí en pantalla aparecen los números que ha tenido en este periodo Javier Aguirre al frente de la selección mexicana, en donde yo creo que lo mejor que ha hecho a lo largo de este tiempo en su regreso el Vasco con la selección, lo mejor que ha hecho para mí ni siquiera ha sido dentro de la cancha, sino fuera de ella, porque sí le devolvió prestigio, le devolvió deseo de pertenecer, le devolvió un respeto a la camiseta, porque antes, oye, antes de llegar a la concentración, tengo unos 15 años de mi sobrina, llego 2 días tarde, oye, sí entrenamos en la mañana, pero en la tarde vamos al shopping, regreso, ¿no? Oye, es que ese hotel está muy lejos, escojamos, eso pasaba. Sí, claro. Hoy trajo orden, sentido de pertenencia, orgullo, le regresó valor a esa camiseta. Por eso digo, lo mejor que ha hecho en este periodo Javier Aguirre ha sido fuera del campo. Pero en otras elecciones puede ser uno que quiere entrenar tarde y al día siguiente te mete 3 goles, ¿no? Pero no tenemos esos jugadores. Por eso, yo sé. Pero también es parte. Por eso digo, yo creo que a esta selección le falta al Vasco llenar ese pizarrón que luego tienen en el CAR de los 11 titulares más 1. Yo creo que le está costando trabajo encontrar los 11 más 1, ¿eh? Tanto es que él dijo, si no me entienden, afuera. Sí. Sí. Y fue cuando puso el equipo Que cambió a alterno. Cambió a 8. Ganaron. Sí. Mira, lo del Entonces, Chucky es un buen tema. El Chucky tuvo problemas con el Jimmy, ¿no? Lo quitaron. Javier habló con él, salió hasta a dar entrevistas, todo bien. Y ahora Irving tuvo problemas con el técnico en San Diego FC, Sí. ¿no? Pero ahora con todas las lesiones, tengo mucha curiosidad qué va a hacer el Vasco, porque al igual lo tiene que llamar ahorita porque tiene muchas bajas. O sea, ¿tú crees que en la lista que va a darse a conocer en principio el día de mañana va a aparecer el Chucky? No lo sé. yo pienso que sí. El que un jugador tenga un problema con su entrenador en el equipo, esto es lo más común que hay. Pero con Rodrigo Huescas, que había tenido su problema ya por manejar exceso de velocidad, ¿no también dijeron que eso le podía Pero lo llamaron, Adán. después? Exacto. Mira, tal es, el otro día yo comentaba en Enfocados, es tal la preocupación de los 11 más 1, que adelante Tuca está Raúl, ¿no? Y los 2 mosqueteros de al lado, ¿quiénes son? Pues no hay. Es decir, que digas, Alexis, no. O sea, Está lesionado. puedes decir, hay el Piojo, pero no produce nada de este lado. A eso es lo que Alex voy, la Vega falta del de otro materia lado prima. tampoco produce nada. De veras. Sí, en la selección, ¿no? Imagínate, tú como técnico, Toluca es un Tuca, gran tu jugador en la preocupación selección. cabría decir, estoy a 200 y pico de días del Mundial y no sé quién va a acompañar a Raúl de ambos lados. Eso es preocupante a 5 de noviembre. Estamos a 29 días, Héctor, de que conozcamos A los rivales del a los Mundial. rivales, de que Sí, sea el sorteo. claro. Que por supuesto, Fútbol Picante va a tener una cobertura muy especial alrededor del sorteo. A 29 días, el mensaje que se da hoy de decir Javier Aguirre aparece dentro de los nominados es más por un tema comercial, diagonal, político, que la FIFA está tratando de empujar la imagen de México, de la selección y demás para tratar de hacer más robusto, ¿sí? A ver, ¿dónde la FIFA se está instalando últimamente con mucha frecuencia? En qué Miami. parte? En Miami. Ahí que está también la sede de CONCACAF también. Hay una relación con CONCACAF ahorita muy cercana y la manera de impulsar a la CONCACAF es dándole visibilidad. La visibilidad la tiene Europa. Todo el mundo sabemos que en Europa está lo mejor de todo. Si tú colocas a un entrenador de la CONCACAF que ganó la Copa Oro y ganó la National League y le das visibilidad, lo pones al lado de estas figuras de los entrenadores del mundo y aunque lo merezca o no lo merezca, tienes una justificación. Ganó su torneo que juega, es de su zona. Ganó y ganó 2 veces, ganó la National League y ganó la Copa Oro. Pero si tú te revisas los 20 partidos que lleva Javier Aguirre, le ganó a uno de Oceanía, a Nueva Zelanda. Le ganó a uno de Europa, Turquía. Nada más a uno, ¿eh? No le ganaba a nadie de Sudamérica y le ganó a otro de Asia que es Arabia Saudita.
nada más, de confederaciones diferentes a la CONCACAF. Los demás son victorias en CONCACAF, que las gana cualquier entrenador que esté en la selección. Hay empresas que las contratan, sobre todo los políticos, para control de daños, ¿no? Entonces, cuando las cosas no están bien, dices, ¿qué hacemos? Aquí ¿no? tiene chamba permanente en México. Entonces, Cualquier no empresa pudiste de con esas. Colombia, No, hombre. Ecuador, la situación, el público está molesto, entonces espérame. Vamos a cambiar el mensaje, apoyemos lo del Vasco, que está, ¿no? Para que estén hablando de eso. Yo sí creo que tiene que ver mucho con una imagen y un apoyo a un producto que es muy caro, que no está funcionando. Yo lo considero un buen entrenador. Sí, sí. Naturalmente, No, es que nadie le quita eso, tú. claro, por esto. Entonces, a lo mejor sí merece estar ahí porque es un buen entrenador y los 2 títulos que dice. Yo, en lo personal, esto no lo discuto. Lo que discuto es el accionar de la selección, que a mí, en lo personal, ¿No te ha está gustado? debiendo muchísimo, Pero, muchísimo. Tuca, este premio es para el mejor técnico del año. Sí. O sea, si tú dices lo merece porque es un buen técnico, pues tú también eres Y no un es buen nada técnico. contra no Javier por y eso su te van a poner ahí. trayectoria. No. Es lo que hiciste en el año. Sí. Aquí valoran los 2 títulos de CONCACAF. Y le quieren dar visibilidad con CONCACAF, porque si no, pon también al campeón de África, pon al Sí. campeón de Oceanía y pon a los entrenadores de sus selecciones. No, es nada más quererle dar visibilidad a CONCACAF. Y antes del Velo, velo. corte... Todos entrenadores en Pues Europa. entonces vamos a menos hacer Javier. como Adal dice, vamos a apoyar. Es que, a ver, o sea, yo estoy en ese punto de otra vez, como soy y me conocen. Pues cuando lo vi, dije, ¿qué hago? Bravo. Pues bravo, Bueno, pero pon una votación y vas a ver quién vota. No, pero es bravo, Los Buts, bravo con mesura, ¿no? Con mesura, claro. Pues es bueno, es histórico, nunca había estado un mexicano. Ahora, ya, ¿lo merece o va a pelear alguna? ¿Cuántos son? 7. De los 7, él será el 7º. O sea, no hay forma de que quede arriba de alguno de ellos, de ninguno, la verdad. Vean los equipos que dirigen. El de Liverpool, por ejemplo. No, está claro que este premio va a ser para Luis Enrique, ¿no? En eso creo que coincidimos. Este es un premio Fue un honorífico. empujón de apoyo mediático a la imagen de Javier y a la Y imagen de la de la CONCACAF, y de la Yo CONCACAF del comentaba Mundial también. la semana pasada que antes del Mundial de Sudáfrica, estábamos en Alemania, alguien muy cercano a Javier Aguirre me dijo, ya se tomó la decisión, el Conejo va de titular. Fue cuando el Paris Saint-Germain fue a ver a Memo Ochoa, Y el pasa lo último del partido clenbuterol. en Bélgica contra Italia, y venía lo del clenbuterol, pero también cuando va el Paris Saint-Germain a ver a Memo, pues resulta que Conejo fue el portero titular antes de debutar. Lo que a mí me han dicho es que para que Memo se fuera a Chipre necesitaba el visto bueno del Vasco. Y hay una preocupación, y por ahí metimos el otro día un sonido donde el Vasco habla que la posición de portero la tiene muy indecisa, que no sabe bien. Entonces, a mí no me sorprendería nada que Guillermo Ochoa lo convoquen hasta la recta final, hasta la Aunque última no vaya lista, a estas fechas aunque fifas. no vaya a estas fechas FIFAs, porque ya lo conoce, está al pendiente de lo que está haciendo, y dadas las circunstancias con los altibajos de Malagón, Memo acabe siendo el portero titular, con la presión de abrir una Copa del Mundo en el Azteca, con la presión de que la selección no anda bien. Por lo menos Memo al igual ya no brinca igual, mismos reflejos, pero nervioso no se va a poner. Eso lo pongo ahí como algo, porque así como en el 2010 nos sorprendimos Pero eso lo que era el dices como Conejo, opinión o como información. como información. Ok. Porque yo sé de buena fuente que Memo para ir a Chipre necesitaba el visto bueno del Vasco. Pero hay una cosa, se van a reunir mucho antes del Mundial. Sí, 6 semanas antes. Ahí ya Entonces tendría que ahí estar. es donde debería de estar. Ahí mero. Claro, porque si él no lo llamas y después llamas a No, 13, esa concentración larga, ahí ya tendría que estar Memo. tendría. ¿Y tú crees que el equipo de No, no, Chipre no, lo va a no es mi soltar? opinión, es información. Por eso te lo preguntaba. Es información Pero a ver, sabiendo todo esto, que el representante de Aguirre es el mismo de Ochoa, que Jorge Berlanga. a Jorge Berlanga, ¿qué tal? A ver, dile al equipo de Chipre que no vamos a negociar dinero y tal, pero que 6 semanas antes del Mundial tiene que dejar a Memo que vaya a la concentración de la selección, que ya está avisada desde hace tiempo, ¿no? Que va a haber esta concentración larga de 6 semanas. Yo creo que está negociado para que sí vaya. Es sabido que Berlanga le dijo a Aguirre, oye, llama a Ochoa para el Mundial, consigue el equipo y lo llamo. Pero viste los números que tiene Ochoa.
pues lo sabemos desde hace tiempo, no ahorita. O sea, entonces es nada más con que tengas equipo y ya. Para todos los equipos O sea, donde como ha dice ido, Johnny, si no salta y si no se estira y si no, como antes. Pero no se pone nervioso. No se pone nervioso. La cosa es que Malagón ha bajado de nivel. El Tala ha bajado de nivel. Eso es verdad. Y los otros 2, 3... Aunque los dos últimamente, las últimas jornadas han actuado bien, ¿eh? No, tuvieron yo un digo- bajón Adal, y Yo repuntaron. digo en la en selección. selección no. Yo digo en la Inauguración selección. de la Copa del Selección. Mundo en tu Les ha país. pesado Sí, en selección a ese es los un dos. buen punto. Bueno. Ochoa no se pone nervioso. Bueno. Eso es cierto. Y el otro, el de Pachuca, anda mal también, ¿eh? Por supuesto, los invitamos para que el próximo 5 de diciembre nos acompañen en Fútbol Picante. Tendremos una edición especial previo al sorteo de la Copa del Mundo en ESPN Deportes y en ESPN Guadalajara. Están pendientes, a la espera incluso de que llegue la convocatoria o la probable convocatoria de Armando La Hormiga González, el delantero de Chivas que está peleando por el título de goleo. La información que yo tengo es que hasta este momento, siendo la 1:18 tiempo del Centro de México, no ha llegado todavía El llamado. la convocatoria de selección, que en principio se debería conocer el día de mañana. Quien tiene más informaciones, Diego Ibey, para que nos cuentes detalles. Diego, ¿qué sabes de esa probable convocatoria de La Hormiga? Uno entendería, Diego, que la mesa está servida porque Santi Jiménez está lesionado, porque hay vacantes, porque hay lugares, no está Alexis, no está Quiñones. Uno pensaría que, bueno, caramba, pues si no es ahora, ¿cuándo, no? Saludos a todos, sí, justo desde que Héctor Huerta nos había consultado si ya por acá tenemos información si la selección hizo llegar la carta. Hemos insistido, nos han comentado que siendo hoy, como tú lo señalas, jueves, no ha llegado, no solo para Armando González, para los demás futbolistas que pueden ser considerados por Javier El Vasco Aguirre. Sin embargo, pues en esa consulta de información, pues nos han externado que ellos esperan que aparezca el nombre del canterano rojiblanco, porque toman en cuenta lo que han realizado los otros delanteros nacionales aquí en territorio mexicano, ¿no? En cuanto a la Liga MX, pero también han platicado con Armando en que si en dado caso no aparece, que él siga igual, que él siga disputando por los objetivos generales que es el club, pero sí, en términos generales esperan que aparezca el nombre de Armando González. ¿Qué novedades hay por allá con Chivas de cara al duelo ante Rayados? ¿Quién es el otro centro delantero mexicano? Ya hoy en la penúltima práctica de las Chivas, ante la baja de Luis Romo, pues apunta a Gilberto El Tiva Sepúlveda, que en estos días ha trabajado Gabriel Milito con él en la saga central, contemplando que Luis Romo pues no va a estar disponible ante los Rayados de Monterrey. ¿Algo más, Diego? En tema de boletaje ya está agotado, solamente pues la reventa continúa como es lo normal. Los boletos más económicos van desde los 800 pesos hasta los 3,000, sobre todo por la efervescencia que ha generado la llegada de Sergio Ramos a este estadio. Perfecto, Diego, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Bueno, ahí la información de Diego. De pronto el futbolista que tiene deseos justificados porque anda bien el anhelo y aparte, insisto, se juntó que hay varios delanteros lesionados, ¿le puede llegar, Tuca, a influir anímicamente, a desconcentrar, a desmotivar pensando que está peleando por el título de goleo? No, yo pienso que al revés. El que si lo llegan a llamar va a ser aparte. Pero ¿y si no? Si no, yo creo que es un muchacho centrado, aparte su papá es una persona ecuánime y no va a pasar nada. O sea, no olvidemos, La Hormiga antes del torneo no estaba borrado. Era el cuarto. Era el cuarto. Y las oportunidades se les fue dando. Ahora, no quiero quitar mérito a lo que ha hecho el muchacho, pero espera, todavía le falta mucho, mucho. Y nosotros somos muy dados a esto. Hoy lo ponemos de titular en la selección. Claro. El próximo torneo anota un gol y no, hombre, qué malo es y que esto y que el otro. O sea, hay que tener paciencia, Sí, la verdad. sí. Si Estoy- JJ Macías mete 3 goles el fin al Cruz Azul, No, también ya pero vamos a estar hablando de Pero Macías. son cosas distintas. Sí, pero Por momento. pero nuestro fútbol es así, ¿no? Y nosotros somos así. Yo Tienes pienso- razón el Tuca, somos nosotros así. Yo Pero pienso- las elecciones de momentos no tienen que ir los que mejor andan. Yo pienso que sí lo deberían de llamar. Aparte por las ausencias, pero espérame, de decir que va a quitar el puesto a Raúl, a Santi, esto no, esa es todavía, otra cosa. espera, no exageremos, por el amor de Oye, Dios. tú, hay una cosa que tiene, tú dirigiste a Chivas, sabes bien en Guadalajara cómo es.
Hay muchos jugadores canteranos que hacen esto y luego hacen esto. Sí, El muchos, Gaby García, el torneo El Gaby anotó García, acuérdate, 17 lo tuviste goles y tú. al otro año desapareció. Sí. El otro, el Gauchito Ávila, ¿te acuerdas? Ándale. Y hay muchos jugadores que ¿De hacen veras? así en Chivas y luego hacen así. La Chofis. Muchísimos que puedes sacar. Yo le digo la Louis Vuitton y corbeta amarilla Sí. muchas veces. No, Es la verdad. De Mejines no repente metió les 4 cae lana que goles nunca les ha en caído, una fama, final. Sí. tentaciones, mujeres, Y se alcohol. preocupa más y por bye. el espejo que la cancha. Claro. El Exacto. Gusano Nápoles en una final no hace 4 goles contigo, Tuca, y luego así, su carrera fue así. Entonces, Chivas es muy difícil porque tienes todo, y al mismo tiempo no tienes nada. O sea, te pierdes muy fácilmente porque ahí el elogio es muy barato, es muy fácil. Tienes la camiseta de Chivas, es muy notorio lo que hagas en Chivas. Yo estoy totalmente de acuerdo, otra vez. Pero a mí me han dicho siempre que en la selección tienen que ir los que mejor momento futbolístico atraviesan no siempre en la ha sido actualidad. así, ¿eh? No siempre ha sido Bueno, así. tendría que ser así, ¿no? No, Tendría o vas que a ser. llamar al que A hace muchos los 3 lleva- mundiales jugó sí, muy bien. claro, A mí y me como tocó, jugó muy bien, lo vuelvo a cuando llamar. hubo una gran importancia, me tocó y yo sí llevé los mejores. Claro. Hice mi lista En ese momento. en este momento. Cuando después me metieron la mano, yo dije, ahí nos vemos. Ya. Pero sí no me- me interesa. ¿Sabes cuál es el ejemplo? Pero ¿Se tú acuerdan del casi mete Chapito la mano. Montes? Esa es la cosa que sí sí. mete en la mano. El Chapito Montes, por eso dejó la selección. Él decía, me convocan en los entrenamientos, soy de lo mejor, entreno, pinto a todos, pero como yo no juego en Europa, no me consideran. Pero acuérdate que y lo- fue cuando dijo, ya no me llamen. Pero ¿no? acuérdate que fue porque dijo que el Tata Martino Sí, lo sí. convocaba, lo ponía en los entrenamientos y en los partidos no le Pero daba. por hubo- eso, hubo varios El Tata que por cierto regresa al Atlanta United a dirigir Sí, en la sí, MLS. sí. No, pero Montes decía, es increíble que yo estoy mejor que los que están en Europa, se lo demuestro al Tata y a la hora de la hora ponen los de Europa, entonces ¿para qué vengo? Si yo sé que estoy mejor que muchos de ellos y no voy a jugar, al revés, tuvo el valor de decir, pues, ¿para qué estoy aquí, no? Hay otro que Gran le dijo, jugador. Gran jugador. Hay otro que le dijo al Tata, y el Tuca lo sabe, hay otro que le dijo al Tata, ya no me convoques porque pues nomás voy a eso que dice de ¿Quién? Javier Aquino. Aquino Cierto. también renunció a la Renunció a selección la por lo selección, mismo, cierto. porque le dijo a Torrado, no, dile que ya no me convoque, pues ¿para qué voy nomás a Ahora, entrenar? también la selección no es de 11, son de 25, 26. Y en esos 25, 26 no cabe un potencial campeón de goleo. Sí, Ah, pues cabe. entonces. totalmente de acuerdo contigo. Y no deben cometer el error que cometieron con Santi. El Tata Martino. Santi debería de ir. Claro. al Mundial pasado. En vez de ir un naturalizado. A ver, yo les pregunto así clarito. El 1 está claro que es Raúl Jiménez. Al lunes Jiménez. Santi. El 2 es Santiago. Santi, Estamos sí. con. La disputa es por el tercero. Claro. Que Berterame en los últimos partidos de selección dio un paso importante al frente. Ahí va Berterame. Hoy, entre la hormiga y Berterame, ¿con quién te quedas, John? Con Berterame. Hoy van los dos. Hoy. Hoy van los dos, porque está lesionado Santi. Van los dos. Es eso, pero en la, para el en la Mundial. lucha por el tercer lugar, Para el mundial. Me llevo a la hormiga. ¡Ahí está! Yo también. Entonces, ¿por qué me dices que no llevo nos la- ilusionemos y que exageremos y demás? Si el Espera. muchacho hoy es un potencial Hoy. campeón de goleo Hoy. y es un Pero hay que potencial esperar, candidato a ser un buen, hay que pues esperar lleva lo si que se gana torneo. puede. Si dentro de 200 días él está al nivel que está ahorita, Ahí me está lo en el llevo. Mundial, claro. Por eso digo que también tengo que ver el próximo torneo. Ya nos la aplicaron con Funes Mori y pasó lo que pasó. Ah, sí. Que no nos vuelva a pasar. Y con el Guille Franco y Ya Neri. nos han aplicado varios. Vivimos esa ilusión que Yo creo que el sentamos único que más o menos dio ¿Ciña? Ciña. Sí, bien. Sí, Es ya el bien. único. Pero Tuca, siempre hemos vivido esa ilusión Ah, sí. de que ese jugador, yo me acuerdo de Funes Mori perfecto, estamos cubriendo a la selección en Atlanta. Y cuando se confirma que Raúl anda del golpe de Raúl, Sí. en ese momento va con Funes Mori y también nosotros tenemos culpa, porque de repente la prensa, no, Funes Mori es la solución del Sí, Tata. es cierto. Y puro cuento. Y luego para la Volpe, que el Guille declare bien, lo voy a llevar. Pero el Guille andaba bien, Andaba John. mal del pie. O sea, me Sí, refiero, sí, en ese semestre andaba bien. Yo me Lo que acuerdo pasa en es que llegó Sudáfrica cuando lesionado. le dan los nuevos tenis, zapatos no se los podía poner del dolor del pie, tenía que usar los viejitos. Y todavía así lo usó Javier. Tu pregunta no es lo que me gusta. Si ves cubriendo a Javier Aguirre muchos años, a Javier le gusta experiencia. Sí. Y Berterame
Yo creo que con Monterrey se conocen, Para que dicen, no. juegue 6 minutos como Funes Mori. Pero al igual él cree que pero puede ser Mejor, yo te lo digo en serio, No, porque no, a mí eso ojalá. me molestó del Tata. Tuvo la grandísima oportunidad de llevar un jovencito como era Santiago Que estaba a comer metiendo banca, goles, que nada estaba más a vivir la concentración y la le- experiencia de ser mundialista, aunque no jugara un minuto. Le Y valió, no lo hizo el le Tata. valió. Ojalá que lo hagan con la hormiga, porque Berterame que después va a ser el titular en la próxima Copa del Mundo de México, no, ¿verdad? No, ya está. La hormiga todavía falta que ¿Cuántos demuestre delanteros más, mexicanos tenemos? La hormiga, Marín, No, Sepúlveda. 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 Todavía Sepúlveda. Martín, No, Henry ya. Henry está lesionado. pertenece- pero es mexicano, ¿no? Sí, El Memote. el Memote. Ayer No José- hay opciones, lo que no me hay gustó mucho, José Luis Real, lo entrevistamos en Enfocados, y si algo que dijo de la hormiga que le encanta es lo rápido que es. Sí, sí. Entonces, si aprovecha esa velocidad y de repente tiene un poco de No, y suerte y, ¿sabes se qué? encuentra algunos Acá goles, también. a ver. Acá anda bien. Sí, sí. Bueno, pues si llega Pero convocatoria tiene y esa nos enteramos de explosión, ¿no? la hormiga, lo haremos saber, por supuesto, de inmediato. La máquina de Cruz Azul busca afianzarse en el liderato general. Se mide a los Pumas que necesitan ganar para meterse al play-in. Habló en conferencia de prensa Nicolás Larcamón, el técnico de la máquina. Lo escuchamos. Bueno, el partido del sábado, la verdad que un rival que sabemos que va a ser durísimo, propio también de lo que tiene en juego, la oportunidad que tiene también de seguir con vida en el torneo, entonces, y además de la jerarquía de plantel y que estamos claros de que para llevarnos los 3 puntos va a ser, vuelvo a repetir, uno de esos desarrollos bien exigentes, pero confiando mucho también en la calidad del trabajo que viene haciendo el plantel. Es nuestro primer gran objetivo, el finalizar en lo más alto en la fase regular. Como parte de la construcción del gran objetivo, del verdadero gran objetivo. Entonces, en ese entendimiento de la manera que se constituye una gran gesta, una coronación, un logro como el que ambicionamos, siento muy importante e inteligente de nuestra parte lograr todos los beneficios de ventajas de cara a lo que van a ser los cruces. Bueno, parte de lo que ha dicho el técnico de la máquina de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, un partido durísimo. Bueno, hace algunos días decía que había equipos que ya no se jugaba nada. Que Eso le contra dijo a los Cruz Azul jugadores. era el partido para demostrar, porque no era nada. Eso le dijo a de los esto. jugadores. Ahora está cambiando el discurso con la gente. Sí. Así son los técnicos. Bueno, así son los técnicos. ese video o lo filtraron o se filtró. Pero Sí. eso dijo. Sí, es cierto. Nos Bueno, quedan 2 equipos que vamos a la Noria. quieren salvarse. Sí, con lo que nosotros. está muy claro es que Cruz Azul tiene de 2 sopas, o ser campeón o ser campeón. No hay otra. ¿No? hay Por eso, otra. ahí no hay Y si que- no es campeón, que No hay otro. es un fracaso. Son No, bueno, está fracasos, bien. totalmente. Es que eso del fracaso, ¿y luego qué pasa? ¿O qué? No, Van bueno, a correr a pero todos. sí hay equipos que si no son campeones, todo lo demás vale gorro. Hay otros que llegan a la final y dices, Esa bueno, cantaleta. llegaron. Y otra Sí. cosa también. Vamos con Marci. El siguiente torneo es sin seleccionados en la recta final. Y se Cruz juega sin Azul- y Cruz liguilla. Azul ¿no? tiene a Si Chivas Charlie, llega a la tiene a final, Eric las Aztecas Lira, hacen desfile. tiene a Jorge Sánchez. Varios de ellos que pueden estar en el Mundial, 4 o 5 que son una merma importantísima Sí, para de ser acuerdo. campeón. Este es el torneo para Cruz Azul. Vamos a la Noria. Marcelino Fernández del Castillo siguiendo muy de cerca la máquina de Cruz Azul. ¿Qué novedades hay por allá, Marce? Abrazo. Saludos, Adal, amigos de Fútbol Picante. Cruz Azul con plantel completo para enfrentar a Pumas en este último partido del torneo regular. Ya lo decía Nicolás Larcamón de la necesidad de este objetivo de terminar lo más alto posible, y lo más alto posible sería terminar en primer lugar para tener la ventaja tanto en cuartos de final como en semifinales del empate global a favor, y después en una hipotética final ya el 28 de diciembre jugarla como local en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Gonzalo Piovi se ha recuperado de las molestias musculares que lo alejaron de los últimos 2 partidos, ha entrenado al parejo de sus compañeros y está a disposición de Nicolás Larcamón, mientras que Ignacio Rivero tiene 4 tarjetas amarillas, así que ese podría ser un factor para ponerlo o no contra los Pumas. Decía Larcamón que no iban a escatimar, que no iban a cuidar y que no iban a pensar en el futuro más que en el partido contra Pumas. Por lo tanto, si lo requieren, si creen que Ignacio Rivero puede aportar desde la cancha, jugará incluso como titular. Pero ese es el meollo del asunto ahora para Cruz Azul, definir si va o no Ignacio Rivero en su alineación, tomando en cuenta que recibiendo una 5ª tarjeta amarilla contra los universitarios se perdería el arranque de la liguilla.
Hola Marce, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Oye Marce, ¿y piensa hacer más cambios como ha estado haciendo últimamente? Porque ahora los 3 que metieron gol, normalmente Bogus, Jeremy Márquez, Omar Campos, no estaban jugando de titulares. ¿Va a seguir con cambios o va a poner un equipo base de los que van a jugar la final? La liguilla, perdón. Ya lo puse en la final. De momento, Héctor, no tiene definida la alineación para el partido contra Pumas de este sábado. Le queda todavía una sesión más de entrenamiento para definir. Es muy probable que los haga porque él está considerando que este partido es el que los puede catapultar a uno de los primeros grandes objetivos del semestre. Terminar primero, después enfocarse en la liguilla, sabiendo que es otro torneo, pero con las ventajas que conlleva estar en la fase final, en la parte alta de la tabla. Decía Nicolás Larcamón que tiene un problema muy agradable porque tiene un plantel muy amplio y todos están enchufados, y dice que cada semana debe ser difícil para los futbolistas por el hecho de que no hay la total justicia, porque al final juegan 11 y dice los 11 que jueguen contra Pumas no necesariamente serán los 11 que arranquen la liguilla. Por lo tanto, todos los futbolistas deben de mantener niveles altos de motivación, de competitividad, el saber que la oportunidad para ellos llegará de acuerdo a las circunstancias como se vayan presentando en este cierre de torneo. Perfecto, Marce. ¿Quieres Yo decir no algo? metería a Rivero. ¿Por? Es demasiado intenso, mi hijo. Tu hijo. Para no arriesgarlo, dices. Para no arriesgar, él es muy intenso, la verdad. Y no se limita. El nombre es una Él va a cosa todas, bárbara. va a todas. En los entrenamientos, no, hombre, hasta los entrenamientos, ya bájale. ¿Tú le tenías que decir? Sí, no, es de veras Es impresionante. súper profesional. Todo no lo hace al 100, hace más del 100, imagínate. Pues no es lo que quieren ustedes, los técnicos. No, sí, pero los entrenamientos. Pero con 4 de repente, tarjetas amarillas, piénsate. ya estás, pero. Además bájale. se borran en la Pero liguilla. eso a la larga te Se borra. acaba mordiendo. Gracias, Marce. Te mandamos un De abrazo. lo que pongas, él te juega. Claro. Lo Saludos. que ponga. Pero como entrenador, Tuca, si tiene 4 amarillas, se borran después de la fecha 17, ¿para qué te expones? Ah, sí, por eso Porque te el estoy castigo diciendo, no te yo lo van a- no lo metería. ese no te lo aparte borran, ¿eh? conozco. Pero el liderato general, ¿no? Pero Su entrenador acaba de decir que no todos son titulares, que Pero- no necesita, entonces. Pero así como la chimoltrufia. Bueno, sí, tienes Como digo razón. una cosa, digo otra, ¿no? O sea, Sí, tienes ¿cómo ha razón. cambiado el discurso en las ya lo últimas cambió semanas? hoy, Ya lo volvió a que cambiar. habló con los jugadores. Claro. Bueno, por cierto, John, ¿te sorprende que Kevin Mier, el portero de la máquina de Cruz Azul, hablando de porteros que han bajado su nivel, este sin duda lo ha bajado, porque ha cometido errores con los pies y ya no ha sido tan seguro con las manos como lo venía haciendo, pues está nominado también, aparece en el 11 del año. Un juego es un espejo, refleja nuestra forma de soñar, de sufrir, de resistir. En cada mundial, en cada generación, el país vuelve a buscar a su nuevo héroe. Pero en el fondo, los héroes en México no se eligen por mérito, se eligen por nostalgia, porque este país no olvida a sus ídolos. Incluso cuando el tiempo ya los alcanzó. Cada 4 años, la selección mexicana renueva la ilusión colectiva. Nuevas caras, nuevas promesas, nuevos discursos, pero al final, las portadas, las críticas, los reflectores siempre terminan en los mismos nombres. En el fútbol mexicano los cambios son de forma, no de fondo. Cambian los entrenadores, cambian los torneos, pero los protagonistas siguen siendo los mismos, porque en México la jerarquía pesa más que el presente. Esta es la historia de un país que vive atrapado entre 2 generaciones, la de los ídolos que no se quieren ir, y la de los jóvenes que aún no saben cómo quedarse, entre Guillermo Ochoa, símbolo de 6 mundiales, y jugadores como Obed Vargas o la Hormiga González, que representan la esperanza de un futuro que aún no se anima a comenzar. Esta es una crónica sobre el fútbol, sí, pero también sobre México, un país que ama sus leyendas y teme al cambio. El 2025 marcó un punto de inflexión en la selección mexicana. Por primera vez en 2 décadas, el nombre de Guillermo Ochoa no apareció en la lista de convocados. Fue un golpe simbólico, una noticia que sacudió más emociones que estadísticas. Porque en México, dejar fuera a un ídolo no es una decisión técnica, es una afrenta cultural. Guillermo Ochoa no es solo un portero, es una institución. Con 6 Copas del Mundo en su currículum, es el rostro de una generación que creció entre decepciones y milagros. Aquella atajada a Neymar en 2014, su vuelo eterno contra Alemania en 2018, el orgullo en su mirada al escuchar el himno. Son postales que quedaron grabadas en la memoria colectiva del país. Pero los héroes, como los países, también envejecen. Y en México,
La palabra relevo suena casi como una traición. Cuando Javier Aguirre decidió no llamarlo, la discusión no tardó en incendiar los programas de televisión. Unos hablaron de justicia deportiva, otros de falta de respeto. La verdad estaba en medio, Ochoa ya no era el mismo, pero tampoco había nadie que lo reemplazara con certeza. En el fútbol mexicano, la jerarquía es un escudo, protege a los veteranos, pero también impide que los jóvenes crezcan. Ochoa seguía siendo titular por inercia, no por rendimiento. En su club europeo, los goles en contra se acumulaban. Las críticas aumentaban, pero la historia lo defendía, porque en México, la historia siempre gana el debate. Y cuando se anunció la convocatoria sin su nombre, el país se dividió en dos bandos, los que exigían respeto a su legado y los que pedían paso a la juventud. ¿Cómo es posible dejar fuera a un ícono? El fútbol no se gana con recuerdos. Aguirre está matando la identidad del Tri. Por fin alguien se atreve a mirar hacia adelante. Todos tenían razón. Y todos estaban equivocados. Porque el problema no era Ochoa, era el sistema que lo convirtió en indispensable. Ochoa simboliza algo más profundo que un nombre en la alineación. Representa la resistencia al cambio. México es un país que se aferra a lo conocido, aunque ya no funcione. En cada torneo se repite el patrón: el veterano que vuelve, el joven que espera y el técnico que intenta complacer a todos. Nadie quiere ser el villano que saque al héroe, pero los héroes también deben saber cuándo dar un paso al costado. Lo más triste de la historia de Ochoa no es su salida, sino lo que revela. Revela un fútbol que vive del ayer, un país que idolatra las hazañas pasadas porque teme construir nuevas. Cada generación se aferra a su referente: Hugo, Cuauhtémoc, Rafa Márquez, Ochoa. Pero mientras seguimos venerando estatuas, olvidamos esculpir el futuro. Ochoa, con su disciplina y profesionalismo, nunca fue el problema. El problema es la estructura que prefiere nombres sobre procesos, héroes sobre sistemas. Aguirre, al no convocarlo, no hizo una revolución, apenas encendió una chispa. Pero en México, una chispa basta para incendiar un país entero. Pero el respeto verdadero no se demuestra con homenajes, se demuestra abriendo camino para el que viene. Detrás, el fútbol mexicano necesita más jugadores que digan, ya fue suficiente, y menos que digan, todavía puedo, porque en la vida, aferrarse a la gloria pasada es la manera más elegante de evitar el presente. La ausencia de Ochoa no es el final de una era, es el principio de un experimento. Ver si México puede sobrevivir sin sus ídolos, y la respuesta, como siempre, no dependerá del talento, sino del valor para empezar de nuevo. En México, los nombres pesan más que los goles. En cada convocatoria, en cada lista, los mismos apellidos aparecen una y otra vez, como si fueran patrimonio nacional. Ochoa, Guardado, Herrera, Moreno. 4 apellidos que representan una generación admirable, pero también una costumbre peligrosa, la de no saber decir adiós. El fútbol mexicano no tiene problema en producir talento, tiene problema en renovarlo. No importa el rendimiento, no importa el momento, la historia los protege. Cada técnico que llega hereda la misma lista. La prensa la aprueba, la afición la discute, pero todos saben que nada cambia. Porque en México, la jerarquía no se discute, se asume. Los jóvenes esperan su turno, pero el turno nunca llega. Así se ha perdido una generación tras otra. Nos asusta lo desconocido, nos tranquiliza lo familiar. Por eso seguimos apostando por lo de siempre, aunque ya no funcione. Cuando un técnico se atreve a innovar, los medios lo crucifican. Cuando repite nombres, lo llaman prudente. En ese juego semántico, el progreso se vuelve sospechoso. Si no está Ochoa, ¿a quién ponemos? Si no juega Herrera, ¿quién distribuye? Si no va Guardado, ¿quién lidera? Preguntas válidas, pero también síntomas de dependencia. Cada minuto que un jugador veterano ocupa por historia es un minuto que un joven pierde por mérito. El fútbol mexicano ha confundido lealtad con inmovilidad. Y mientras el mundo evoluciona, México sigue jugando el mismo partido. La jerarquía protege a los nombres grandes, pero castiga a los nuevos. Y el resultado es visible. Jugadores jóvenes que maduran tarde o se pierden antes de tiempo. En un fútbol verdaderamente competitivo, el presente manda. No importa el pasado, no importa el apellido, importa el momento. Pero en México, el presente se mide con nostalgia. Se aplaude lo que fue, se duda de lo que está haciendo. Por eso, cada nueva generación enfrenta el mismo reto. No solo demostrar talento, sino convencer al sistema de que merece existir. Porque en México, el mérito necesita permiso. Fade out, sonido de flashes de prensa, tono melancólico con cuerdas suaves. Mientras los veteranos se aferran al pasado,
Hay jóvenes que empiezan a desafiarlo. Entre ellos, un nombre suena con fuerza en el norte del continente. Obed Vargas nació en Alaska, hijo de padres mexicanos. Creció entre la nieve y los sueños. Hoy, con apenas 20 años, es el símbolo de una nueva sangre, la que no teme a la mezcla, la que no pide permiso para creer. Pero en Seattle lo conocen bien, mediocampista incansable con temple y disciplina. El tipo de jugador que México siempre dice necesitar, pero pocas veces se atreve a formar. Obed no viene de una cantera poderosa, ni de un apellido famoso. Viene del trabajo, del anonimato, del esfuerzo silencioso que el fútbol mexicano suele ignorar. En su debut con la selección, no se encogió. Jugó con naturalidad como si la camiseta verde fuera una segunda piel. Sin miedo, sin complejos, Obed Vargas no es el más talentoso, ni el más mediático. Pero es distinto. Tiene algo que el fútbol mexicano perdió en algún punto. Hambre. Hambre de trascender, no de figurar. Mientras muchos jóvenes esperan la oportunidad ideal, él la tomó sin preguntar. No pidió foco, no pidió elogios. Solo pidió la pelota. Obed representa una nueva generación de futbolistas mexicanos, nacidos fuera, pero con el corazón tricolor. Hijos de migrantes formados en sistemas extranjeros, pero con sangre mexicana en las venas. Esa mezcla cultural les da una ventaja. Entienden la disciplina del norte y la pasión del sur. Son la síntesis del México moderno. Trabajadores, ambiciosos, conscientes de que el talento sin esfuerzo ya no alcanza. Obed Vargas no representa el futuro. Representa el presente que México se niega a aceptar. Porque mientras los viejos héroes siguen contando glorias, él está escribiendo las suyas. Obed juega como si no hubiera tiempo que perder. Como si supiera que cada minuto cuenta, en una liga donde los segundos se desperdician, discutiendo el pasado. Es un recordatorio de que el futuro no se espera, se construye. Y esa quizás sea la lección más valiosa que la nueva generación tiene para México. No piden permiso, solo juegan. Mientras tanto, el país los mira con escepticismo, como si no pudiera creer que alguien sin apellido famoso pueda representar la camiseta nacional. Pero cada toque, cada carrera, cada gol es una respuesta silenciosa. En el fútbol mexicano, el mérito se volvió una especie en peligro de extinción. Los nombres pesan más que las actuaciones, los contratos más que los goles, pero de vez en cuando aparece alguien que recuerda por qué este juego todavía emociona. Armando La Hormiga, González no nació para ser estrella, nació para trabajar. Su historia no comenzó en academias europeas ni en clubes millonarios, comenzó en los campos de tierra del occidente mexicano, donde los sueños se mezclan con el polvo. Pequeño de estatura, delgado sin el físico de un goleador clásico. Lo subestimaron desde siempre, pero La Hormiga tenía algo que el sistema no puede fabricar. Hambre. A los 14 años fue descubierto por un visor de Chivas. Lo llevaron a Guadalajara con una maleta y una promesa. Si trabajas vas a jugar. Nadie imaginaba que, 10 años después, ese chico se convertiría en el goleador mexicano del momento. En una liga donde los extranjeros ocupan los reflectores, La Hormiga rompió la estadística. 11 goles en un torneo, todos construidos con la misma receta. Esfuerzo, velocidad, instinto. No hay lujo en su estilo, no hay poses, solo un delantero que corre hasta el final, que pelea cada pelota como si fuera la última, que celebra con la misma humildad con la que llegó. Y esa fe se contagia. En un fútbol plagado de excusas, su ejemplo es una forma de resistencia. Cada gol suyo es un recordatorio de lo que el fútbol mexicano olvidó. Que el talento no sirve sin trabajo, que la disciplina también puede emocionar, porque La Hormiga no compite contra los rivales, compite contra el sistema, contra los representantes que exigen comisiones, contra los técnicos, que prefieren nombres grandes, contra los medios que solo miran a los de siempre. Y cada vez que anota, le demuestra a todos que el mérito aún tiene valor. En Guadalajara, su nombre ya suena en las tribunas. Hormiga, hormiga, gritan los niños con camisetas rojas y blancas. No lo ven como una estrella, lo ven como uno de ellos, porque su historia es la suya, la del que no se rinde, la del que gana sin hacer ruido. En cada celebración hay una sonrisa que dice, sí se puede, pero hay que correr. La Hormiga no solo mete goles, da esperanza. Y en un país donde el fútbol se vive con fe, eso vale más que cualquier campeonato. Cuando le preguntaron qué siente al escuchar su nombre coreado por miles, respondió, siento que vale la pena seguir corriendo. Fade out, sonido de estadio, aplausos que se mezclan con música suave de mariachi acústico. El vasco no es solo un entrenador,
es un sobreviviente del sistema. Desde hace más de 2 décadas, ha sido el bombero, el reformador, el padre y el villano de la selección mexicana. Lo llaman cuando todo está perdido y lo despiden cuando todo empieza a mejorar. En 2025, Aguirre vuelve al banquillo con un reto monumental: reconstruir la credibilidad de un equipo roto. No promete títulos, promete orden. Javier Aguirre es, ante todo, pragmático. No busca que su equipo juegue bonito, busca que su equipo juegue bien. En un país acostumbrado a los discursos, él ofrece trabajo, no grita en conferencias, no vende humo, corrige en silencio, con una libreta en la mano y los pies en el suelo. Sus equipos no siempre brillan, pero compiten. Su nueva era comenzó con polémica. Decidió dejar fuera a veteranos históricos, convocar a jóvenes desconocidos y apostar por la meritocracia. En un entorno donde cada decisión se politiza, fue una declaración de independencia. Aguirre sabe que no puede cambiar el sistema, pero puede mostrar que hay otro camino. Su método es simple. El que trabaja, juega, sin padrinos, sin representantes, sin jerarquías heredadas. Por eso eligió a jugadores como Obed Vargas o la Hormiga González, porque representan justo lo que el país necesita: esfuerzo, disciplina y esperanza. 2 empates bastan para que los programas exijan su cabeza, un gol en contra y las redes lo sepultan. Aguirre conoce el juego, no el de la cancha, sino el del entorno. Sabe que cada conferencia puede costarle el puesto, pero también sabe que su voz tiene peso. Y cada vez que habla, deja claro que su prioridad no es ganar titulares, sino ganar respeto. No vine a prometer milagros, dijo en su presentación. Vine a trabajar con lo que hay. Esa honestidad, tan simple como rara, lo convirtió en una figura respetada incluso por sus críticos. En un sistema lleno de discursos vacíos, Aguirre se atreve a decir la verdad. El problema no es el jugador, es el entorno que lo forma. Su trabajo con los jóvenes, su fe en la disciplina, su respeto por la camiseta, son semillas que tardarán en florecer. Tal vez no vea los frutos, tal vez su nombre se pierda entre críticas y estadísticas, pero su influencia quedará. ¿Por qué? Cada vez que un jugador joven reciba una oportunidad por mérito, habrá algo del vasco ahí. En un fútbol donde la paciencia se vende cara, Aguirre es la excepción. Y aunque su método no garantice títulos, garantiza algo más importante: que México, al menos por momentos, recuerde que el orden también es una forma de esperanza. Pocos equipos en el mundo despiertan tantas pasiones como la selección mexicana. Es la más amada, la más criticada y quizás la más contradictoria. Cada convocatoria es un fenómeno nacional. Programas especiales, debates encendidos, millones opinando desde el sillón. Pero detrás de esa pasión infinita se esconde un diagnóstico preocupante. El fútbol mexicano vive su momento más predecible. Un talento que se repite, una estructura que no evoluciona y un público que ya aprendió a desconfiar. Hoy, esa identidad parece difusa. No hay estilo, no hay continuidad, no hay rumbo. Los técnicos cambian cada 2 años, los proyectos se interrumpen y los jugadores viven atrapados en un ciclo de expectativas incumplidas. No hay crisis de talento, hay crisis de estructura. Los mismos errores se repiten, mundial tras mundial: falta de jerarquía, improvisación y una obsesión con el resultado inmediato. México no planea su fútbol, lo improvisa. Javier Aguirre intenta mantener el equilibrio, pero el sistema lo empuja hacia atrás. Cuando se arriesga con jóvenes, lo acusan de faltar al respeto a la jerarquía. Cuando llama a veteranos, lo acusan de no tener visión. En México, cambiar siempre es un pecado. El resultado es un equipo que vive entre generaciones, sin consolidar ninguna. Los veteranos ya dieron todo, los jóvenes aún no pueden demostrarlo. No hay prensa deportiva que no alimente su enojo, ni técnico que no sienta su presión. El aficionado mexicano exige lo imposible: ganar como Brasil, jugar como España y soñar como Argentina. Pero al mismo tiempo, celebra los empates con aplausos resignados, ama con locura, perdona con facilidad y olvida con rapidez. Esa pasión es lo que sostiene al fútbol mexicano, pero también lo que lo condena a la repetición. Mientras el hincha siga creyendo en milagros, el sistema seguirá vendiéndolos. Y en ese intercambio emocional, el fútbol mexicano se convirtió en lo que siempre fue: una esperanza infinita. Pero el éxito dejó de ser crecer. Se conformó con sobrevivir. La selección es reflejo de su liga: predecible, pasional, rentable. Un equipo que brilla en los comerciales, pero que sufre en la cancha. Y sin embargo, cada partido vuelve a llenar estadios. Porque México no asiste a ver fútbol, asiste a creer.
El fútbol mexicano no se entiende sin México. México no se explica sin su fútbol. Lo que ocurre en la cancha es un reflejo fiel de lo que ocurre fuera de ella. En los estadios se ve la misma desigualdad, la misma improvisación, la misma pasión que define al país. Y hay otros que apenas pueden pagar la luz. Lo mismo pasa fuera del fútbol, un país de contrastes, modernidad y pobreza, talento y falta de oportunidades, potencia y desorden. México es una liga desigual, no solo en goles, también en derechos, pues se le discute, se le grita, se le desconfía, y fuera de la cancha pasa lo mismo. El mexicano promedio no confía en quien tiene el silbato, porque sabe que la justicia en su país muchas veces se define por conveniencia. Cada penal polémico, cada fuera de lugar dudoso, despierta el mismo grito ancestral: nos robaron. Y quizás no se refieren al partido, sino a todo lo demás. Pero todos saben que existe. Representantes que controlan fichajes, árbitros presionados, dirigentes que se reparten privilegios. Lo mismo ocurre en la política, en la economía, en la vida cotidiana. México aprendió a convivir con la trampa como si fuera parte del reglamento. Y aún así, el balón sigue rodando, porque si hay algo que este país no pierde nunca, es la capacidad de volver a empezar. Pueden cambiar los formatos, los dirigentes, los resultados, pero cada semana los estadios se llenan, porque el mexicano no ama al fútbol por sus títulos, lo ama por lo que le hace sentir. El gol no es solo un festejo, es una pausa en la rutina, una excusa para olvidar los problemas, una razón para creer que mañana puede ser mejor. Esa pasión, a veces irracional, es lo que mantiene al país en pie. Cuando todo falla, el fútbol todavía funciona. Cuando no hay justicia, hay un penalti. Cuando no hay esperanza, hay una jugada al minuto 90. México encuentra en el fútbol su metáfora más honesta. Caemos, discutimos, dudamos, pero siempre volvemos al campo. Porque este país, igual que su selección, siempre juega con el corazón primero y la cabeza después.